El brote de sarampión que sufre Estados Unidos sigue creciendo con una segunda muerte y reportes de un total de 222 personas afectadas en 12 estados, de las cuales, sin que sea sorpresa, el 94% no estaban vacunadas. Ante ello, el antivacunas y conspiranoico de la salud, y no solo de la salud, Robert F. Kennedy Jr., director de Salud y Servicios Sociales, escribió que la mortandad del sarampión podría disminuirse con vitamina A, vitamina D y aceite de hígado de bacalao que contiene ambas vitaminas. Como dijeron varios médicos, esto solo es útil en países pobres donde hay desnutrición y niños con falta de vitamina A, algo que prácticamente no ocurre en los Estados Unidos. Al mismo tiempo, se anunció que entrará al equipo de Kennedy el economista de la salud Jay Bhattacharya, conocido por su oposición al confinamiento durante los peores momentos de la epidemia de COVID-19. Bhattacharya fue autor de un informe que fue considerado por los científicos de la salud y médicos como peligroso y poco ético. De ser confirmado en el Senado, que es lo más probable, Bhattacharya quedará al frente de la más importante agencia de investigaciones de salud del gobierno, los Institutos Nacionales de la Salud, o NIH. Después de haber dado por terminado el apoyo militar y de inteligencia a Ucrania, Donald Trump ha admitido en el despacho Oval y ante la prensa que las muertes de civiles ucranianos que esto ya está provocando, al no poder defenderse Ucrania adecuadamente de los ataques rusos contra blancos civiles, muertes que decía Trump son lo que él quiere evitar, tienen por objeto precisamente obligar a Ucrania a que acepte el acuerdo de paz que haya establecido Trump con Vladimir Putin y del que hasta ahora no se conocen los términos. Adicionalmente, Trump ha informado que podría retirar en el mes de abril la protección legal de más de 240,000 refugiados ucranianos, a los que entonces podría deportar de vuelta a su asediado país. Esto sería parte de una revocación generalizada de programas humanitarios que protegen a más de 500,000 personas que huyen de las dictaduras de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela, además de otros 70,000 afganos refugiados de los talibanes de Afganistán. El senador demócrata Chris Murphy presentó ante el Senado una lista de algunos de los actos de corrupción del gobierno de Donald Trump en solo 6 semanas, que incluye la estafa de las criptomonedas, de las que ya hablamos aquí, la suspensión de los juicios contra el gobernador de Nueva York, Eric Adams, a cambio de la lealtad absoluta por Trump de y esto ha incluido el despido de 2 fiscales que lo investigaron, la cancelación por parte de Elon Musk de un contrato que tenía la Agencia Federal de Aviación con el proveedor de Internet Verizon, su competidor directo en acceso a la red, para obligar a la agencia a contratar el sistema Starlink, propiedad del propio Elon Musk. Y como ejemplo adicional, el que Donald Trump está vendiendo ahora reuniones con él a los presidentes y directores generales de grandes empresas que tienen asuntos con la Casa Blanca por un precio de $5 millones cada reunión en Mar-a-Lago. Y estos son solo algunos ejemplos. Finalmente, ahora que Japón ha expresado su decisión de apoyar a Ucrania en su guerra defensiva contra el brutal invasor ruso, Donald Trump emprendió un ataque brutal contra Japón, hablando de tratados en los que Estados Unidos se compromete efectivamente a proteger militarmente a Japón, pero Japón no se compromete a proteger a Estados Unidos de manera recíproca. Donald Trump olvida o ignora que las limitaciones al esfuerzo militar japonés le fueron impuestas a ese país al terminar la Segunda Guerra Mundial, del mismo modo en que Estados Unidos también se comprometió en 1994 a proteger a Ucrania a cambio de que este país entregara su enorme arsenal nuclear, que en ese momento era el tercero más grande del planeta.